Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo 27 de esa tercera temporada. Ya es el séptimo capítulo de esa tercera temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? Es impresionante. Espero como siempre que te encuentres muy bien, que estés lo mejor que se pueda. Y bueno, te mando como siempre un caluroso y cálido abrazo. Y deseándote como siempre que las cosas si no están pasando por el mejor momento, pues que lo hagan y que pronto puedas estar en las mejores condiciones para poder estar lo más idóneo que se pueda, ¿sí? Bueno, esta semana vamos a platicar acerca de... Estoy buscando como qué historia, estamos aquí los que preparamos este trabajo y me puse a pensar, recordé que en este mes se celebra el natalicio, del aniversario del natalicio de Edgar Allan Poe, ese gran escritor estadounidense que nació un 19 de enero de 1805, si no me falla la memoria, en Boston, en Estados Unidos. Y creo que es un escritor ampliamente conocido, que tiene grandes historias, es por su género, todo lo que logró poner ahí en el suspenso, en el terror, Corazón delator, Los crímenes de la calle Morgue, El Cuervo, etcétera. Creo que tiene muchos grandes cuentos, muchas grandes historias que la mayoría de ustedes conocen, y si no las conocen, pues los invito a que lo hagan. Este escritor, el primer acercamiento que tuve con él fue precisamente con Los crímenes de la calle Morgue y Corazón delator. Creo que es un gran cuento y entonces yo me acuerdo mucho que los leí y dije, wow, qué manera de escribir historias. Y bueno, pues pasaron los años, ¿no? Y ya uno va conociendo más cosas y de todos modos siempre son esas lecturas obligadas, yo creo, que uno que tiene que hacer, tiene que darse esas historias para reflexionar y conocer algunos otros aspectos acerca de la literatura. Entonces, pero esta semana quise tomar una historia poco conocida de Edgar Allan Poe. Entonces es la que elegí para contarles, porque creo que toca un tema muy importante y no sé si a ustedes les ha pasado o estén pasando por algo similar. De lo que vamos a hablar esta semana es el tema acerca de qué vamos a hacer qué pasa cuando una persona ya no está en nuestras vidas. El tema del duelo. Ese es el tema que vamos a platicar esta semana. El duelo y qué pasa cuando eso genera un trauma dentro de la persona y altera su organismo al sentido de ya no tener una noción clara de lo que es y lo que no es, ¿no? Entonces, bueno, esta semana vamos a comenzar con esta historia y ya después terminando vamos a hacer, como siempre, nuestras reflexiones y comentarios finales que me gustaría, que quiero que ojalá sea de mucho de su agrado. El cuento que tengo preparado para todos ustedes esta semana se llama Ligeia. Es este cuento, les digo, de Edgar Allan Poe, que espero les sea mucho de su agrado, ¿sí? Bueno, así que sin más preámbulos, comencemos. La historia de esta semana se llama Ligeia. ¿Se imaginan no poder recordar cómo es que conocieron al amor de su vida? Juro por mi alma que no puedo recordar cómo, cuándo, ni siquiera dónde conocí a Ligeia. Largos años han transcurrido desde entonces y el sufrimiento ha debilitado mi memoria. Creo que la conocí cerca de un río y por su nombre sé que era de Europa, pero no sé de qué parte. Y estoy seguro de que alguna vez me habló de su familia, pero les juro que por más que intento hacer memoria, no logro acordarme dónde es que la conocí. Y ahora, mientras escribo, me asalta como un rayo el recuerdo de que nunca supe el apellido de quien fuera mi amiga y mi prometida, luego compañera de estudios y por último, la esposa de mi corazón.
Es de extrañarse que haya olvidado por completo las circunstancias que lo originaron y lo acompañaron. Y en verdad, si alguna vez ese espíritu al que llaman romance, si alguna vez la pálida Astofet de Egipto, con sus alas tenebrosas han prescindido, como dicen, los matrimonios fatídicos, seguramente presidieron el mío. Pero si hay que en mi memoria nunca falla algo, es verla a ella y recordarla en cada detalle. Era alta y delgada, y para el final de sus días, casi en los huesos, pero siempre con su cabellera negra y ondulada, sus ojos negros y brillantes, como los de un cuervo que brillaban siempre al verme. Su piel era blanca como el mármol, y su aroma me hipnotizaba cada mañana. Decían Bacon que no hay belleza exquisita sin algo de extraño en sus proporciones. Pero para mí la extrañeza de Ligeia era lo que me tenía tan fascinado con ella. La proporción fina de sus labios, el siempre tratar de despertar antes para poder contemplar sus ojos negros dilatarse con la luz de la mañana. Ligeia era la persona más lista que jamás hubiera conocido. Hablaba muchos idiomas y siempre me escuchaba con atención y me acompañaba en mis locas horas de investigación en la biblioteca. Siempre me ayudaba a guiarme en la dirección correcta y mi trabajo era siempre fácil con ella a mi lado. Ligeia me acompañaba en mis noches en que no lograba apartarme de seguir escribiendo. Sus ojos negros brillantes eran los testigos permanentes de mi obra. Pero un día, aquellos ojos brillaron cada vez con menos frecuencia sobre las páginas que yo escribía. Ligeia cayó enferma. Los extraños ojos brillaron con un fulgor demasiado magnífico. Los pálidos dedos adquirieron la transparencia y las venas azules de su alta frente latieron impetuosamente en las alternativas de la más ligera emoción. Vi que iba a morir, y luché desesperadamente por ayudarla, y las luchas de mi apasionada esposa eran, para mi asombro, aún más enérgicas que las mías. Verla aferrarse a la vida con tanta fuerza me hizo creer que iba a recuperarse, pero no fue así. De su amor no podía dudar. Me era fácil comprender que en un pecho como el suyo, el amor no reinaba con una pasión ordinaria. Pero solo en la muerte me di toda la fuerza de su afecto. Durante largas horas, reteniendo mi mano, desplegaba ante mí los excesos de un corazón cuya devoción más apasionada llegaba a la idolatría. ¿Cómo había merecido yo la bendición de semejantes confesiones? ¿Cómo había merecido la condena de que mi amada fuese arrebatada en el momento en que más me las hacía? Poco antes de morir, me pidió que repitiera unos versos que había compuesto unos días antes, y así lo hice. ¡Oh Dios!, gritó casi Ligeia, incorporándose de un salto y tendiendo sus brazos al cielo con un movimiento espasmódico al terminar yo estos versos, y entonces, como agotada por la emoción, dejó caer los blancos brazos y se volvió solemnemente a su lecho de muerte. Murió. Y yo, deshecho, pulverizado por el dolor, no pude soportar más la solitaria desolación de mi morada. No me faltaba lo que la gente llama fortuna, pero yo ya no tenía nada desde que no estaba mi amada Ligeia. Dejé que cayera sobre mí la casa del abandono como sentía mi alma. Ya no cortaba la hierba, las cortinas siempre estaban cerradas. Comencé a fumar opio, y solo salía para trabajar y luego volvía a mi eterno encierro. Pero pasó el tiempo, y cierto día un señor me presentó a su hija llamada Rowena, una jovencita de cabellos rubios y unos lindos ojos azules. La conocí, y a pesar de que sabía que la única razón por la que el señor quería que me casara con su hija era por mi dinero, acepté sin poner objeción. Tal vez la compañía de alguien más le devolvería la vida a esta casa, y con el tiempo, también a mí. Todo el tiempo me ponía a pensar si ella se acostumbraría realmente a vivir ahí. Pero de cualquier modo la realidad es que no me sacaba de la mente a Ligeia. Y durante el primer mes de matrimonio tuvimos muy poca interacción. Yo realmente la evitaba. Y trataba de no ser una carga a pesar de que ella era muy linda y atenta. Y al comenzar el segundo mes de nuestro matrimonio, Rowena cayó súbitamente enferma y se repuso lentamente.
La fiebre que la consumía perturbaba sus noches, y en su inquieto semisueño hablaba de sonidos, de movimientos que se producían en el cuarto de la casa, cuyo origen atribuí a los extravíos de su imaginación, o quizá a la fantasmagórica influencia de la casa misma. Llegó el fin, la convalecencia y por último el restablecimiento total. Pero ahora de manera seguida se enfermaba y decía que escuchaba ruidos y voces. Yo trataba de atender sus quejas, pero para mí era claro que lo que decía era producto de su fiebre. Una noche, sin embargo, mientras estaba sentado en mi estudio, me disponía a fumar opio cuando Rowena, con el rostro pálido, me dijo que había alguien entre las cortinas. Le toqué la frente y me di cuenta de que tenía mucha fiebre, así que le dije que tomara un poco de vino del que me habían recetado los médicos después de que murió Ligeia. Tomó un poco y se fue a acostar. La dejé durmiendo y me quedé contemplándola unas horas. Luego fui a otro cuarto en donde guardaba unos sarcófagos que había traído desde Egipto. Observé las cosas alrededor, que las noté fuera de lugar, y eso me preocupó. Pasaron los días y Rowena no mejoraba. Se puso pálida y rígida, así que me di cuenta de que ya no tenía pulso, y llamé para iniciar los preparativos de la muerte de mi segunda esposa. Al parecer, la desgracia se había instalado de manera permanente en mi casa, y ahora de nuevo alguien más me dejaba en este lugar. A modo de preservar el cuerpo hasta que se pudiera preparar mejor, pedí vendas y la ayuda de 2 mujeres quienes me ayudaron a envolver el cuerpo de la joven Rowena. Luego de terminar se fueron, y me quedé solo, sumido en mis pensamientos. Mientras la contemplaba, noté cómo se movía su pecho, y me froté los ojos. Al parecer, lo estaba soñando, así que me quedé vigilando hasta que noté que tenía un pequeño movimiento. Y entonces estaba claro, ella seguía viva. Me apresuré a tratar de reanimarla, pero fue en vano. Nuevamente la pequeña chispa de vida se había escapado. Su cuerpo frío y rígido eran la mayor prueba de que su alma había abandonado su cuerpo. Pero me quedé junto a ella, esperando a que amaneciera. Sin embargo, al cabo de unas horas me quedé dormido, y me despertó un pequeño murmullo. Creí que se trataba de un sueño, pero me di cuenta de que no era una alucinación. En verdad, estaba escuchando un murmullo. Así que me paré y busqué de dónde salía ese sonido, y me di cuenta de que el ruido provenía del cadáver de Rowena. Comencé a quitarle los vendajes, y me di cuenta de que la sentía más ligera. Todavía se notaban los labios mojados por el vino, y entonces vinieron a mí las dudas. ¿De qué tiempo había pasado desde que tomó hasta el momento en el que estaba? Y cuando terminé de descubrir las vendas de su rostro, me tiré a sus pies y comencé a gritar al ver los cabellos y los ojos negros que me observaban en un cuerpo completamente rígido. Ella no era Rowena, era Ligeia. Fin. Bueno, esta es la historia de esta semana. Es el cuento de Edgar Allan Poe, en la adaptación hecha por un servidor. Espero que les haya gustado. Ahora tengo aquí varias impresiones que comentar y platicar. Tenemos aquí una historia que nos habla precisamente de este tema, como les decía al inicio, del duelo, ¿no? Tú pierdes a un ser querido y qué tan fácil te logras reponer de eso. Para muchas personas, cuando pierden a una persona que quieren demasiado, es un golpe sumamente fuerte que puede llegar a ocasionar un trauma. Y en esas situaciones, pues hay personas que inclusive ya no, como que se desconectaran de la realidad. La descarga emocional es tan fuerte que puede perjudicar de manera física. Es impresionante la capacidad que tiene el cerebro mediante nuestras emociones para ayudar o para perjudicar nuestra salud. Pero por ejemplo, en este caso del protagonista, tenemos a un protagonista que ya no tiene claridad en nada. Ya no se acuerda exactamente cuándo fue que conoció a su esposa. O sea, como que todos sus recuerdos se limitan a sus últimos instantes previos a su muerte. Y después de eso, tiene muchas dudas, muchas dudas.
y luego qué seguía, qué pasó, este, y por ejemplo eso nos lleva a esa parte cuando menciona de con su nueva esposa, ya no está seguro de nada en este momento, ¿no? Si todo esto pasó o solamente fue producto de su imaginación. Esta parte es muy intensa. Creo que inclusive hay momentos en nuestras vidas cuando llegamos a perder a lo mejor algún familiar, una persona que queremos mucho. Inclusive cuando esta persona, aunque no haya fallecido, pero que se aleja de nosotros. Y al final del día es un duelo. El aceptar perder a alguien es un duelo, es un proceso complicado. Y también dependerá mucho de cómo lo trabajemos, ¿no? Porque si cuando esto nos supera, cuando nos abruma, pues lo mejor es buscar ayuda. Pero muchas veces no lo hacemos, muchas veces decimos, pues ya se me va a pasar, yo puedo solo, ahí yo veré, ¿no? A veces queremos creer que solamente basta con echarle ganas, pero a veces no basta con eso. Entonces, mi consejo que les tengo para esta semana es ese, del de cuando ustedes se sientan en una situación así, busquen ayuda. O sea, creo que todos nos hemos sentido con cosas que nos abruman demasiado. Puede ser la pérdida de un ser querido, que siempre es un gran golpe, y a veces no sabemos cómo expresar o canalizar nuestras emociones. A veces llega a pasar que hay personas que cuando esa persona vivía, pues casi nunca pudieron compartir cosas que les hubiera gustado y cuando ya no están, pues viene este sentimiento como del arrepentimiento, ¿no? O inclusive hay gente que está como resentida con el muerto, ¿no? Entonces, mm, esas cosas nos atan a la persona que falleció, pero no de una no, en vez de una cosa es distinta a que te ate y te retenga una emoción a que te una un sentimiento, porque cuando te une un sentimiento a una persona, pues tú lo sientes, lo gozas, te evoca buenas cosas, pero cuando lo estás padeciendo, cuando lo estás sufriendo, ese dolor puede irse derivando en cosas peores. Así que, pues en lo que yo puedo aconsejarles es que no se queden con eso. Mientras uno tiende a poder explicar algunas cosas de lo que a uno le pasa, la carga se hace más ligera. Y si aún así no es suficiente, porque pasa, que muchas veces no basta simplemente con que es que ya lo platiqué con mis padres, ya lo platiqué con mis amigos, ya lo platiqué con mi pareja. A veces con eso no basta, ni con eso basta. Y acudan con un especialista, con alguien que pueda darles una orientación más adecuada, más idónea, porque no descuiden su salud mental. La salud mental es muy importante. Edgar Allan Poe tuvo un final muy abrupto. Era un gran escritor, era un gran escritor, pero su final hasta la fecha es un misterio. O sea, él estaba bien, un día como que algo dentro de él se quebró, perdió la noción de lo que estaba pasando, luego como que aparentemente se restableció, se iba a casar, y cuando imagínense esto, o sea, tu pareja te dice que se va a casar contigo, y cuando ya falta poco para casarse, ¡pum!, se desaparece. Se desaparece y parece que la tierra se lo traga. Edgar Allan Poe estaba a punto de casarse y se desaparece y aparece muchos cientos de kilómetros lejos de ahí, de su casa, en otra ciudad completamente solo y estaba en la calle, con mal estado. Lo confundieron con un indigente hasta que alguien lo reconoció y ya la policía lo encontró, lo llevaron al hospital, se encontraba mal, de que llevaba muchos días vagando. Y los doctores lo empezaron a revisar, pero hasta la fecha el reporte médico de aquella época no fue claro para poder decir de que había fallecido, porque al parecer físicamente no tenía nada, pero mentalmente estaba muy dañado Edgar Allan Poe.
al punto que ya tenía alucinaciones. Y con eso fallece. Entonces, Edgar fallece en ese estado crítico. Por eso es que les digo, o sea, esta historia que escribió él, que era una persona que inventaba muchas cosas, pues también nos muestra la fragilidad de lo que somos, la fragilidad de nuestra mente. Así que, pues los invito a eso, cuídense siempre y tengan esa reflexión y también, bueno, cuéntenme en sus comentarios qué les pareció este cuento. Es un poco distinto de los que platicamos la semana anteriores, eran más como historias de cuento infantil. Este es como más de otro género. Espero que también les haya gustado. Y bueno, si quieren más historias como esta, pues igual ya saben, pueden contactarnos en todas nuestras redes sociales. Si te gustó este contenido, ya sabes, puedes compartirlo, compártelo, es completamente gratuito, no cuesta nada. Así que, pues yo te doy las gracias como siempre. Nos estaremos viendo la próxima semana en otro episodio aquí en Brujo X. Porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!